Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí estar de vuelta con ustedes aquí, compartiendo este gran privilegio que es la palabra del Señor. El pastor Daniel ya oró, hermanos, para el impacto de la palabra del Señor. Yo quiero que usted, antes de que demos inicio al sermón, se vaya al libro de Segundo de Crónicas y vea lo que está registrado en el capítulo 15. Y mientras usted lo busca, hermano, acabamos de cantar un cántico a nuestro Señor con realidades bíblicas. Si cantamos algo aquí en la iglesia, hermanos, es algo que vaya pegado a la realidad bíblica, algo que se apegue a lo que el sermón nos va a decir acerca de lo que la palabra nos va a hablar. Decía el precoro, el primer precoro de esta canción: siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, santo nombre. El segundo precoro de este canto, hermanos, dice a la iglesia, a nosotros como creyentes: nos aferramos a tus palabras y creemos tus promesas y adoramos hoy tu nombre, santo nombre. Espero que usted haya cantado, hermanos, con el corazón, pero también haya cantado con entendimiento, sabiendo qué es lo que se está diciendo en estos cantos. Es la palabra de Dios misma, declarada, hermanos, y predicada a través del canto. ¿Tiene Segundo de Crónicas ahí ya? Entonces vaya conmigo y vea lo que dice los versos 1 y 2, que será la porción central de este pasaje. Más adelante tocaremos otros textos que quiero que veamos, pero enfoquémonos ahorita en el principio de este capítulo. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, encontramos el consejo sabio, Señor, de tu voluntad. Gracias, Señor, porque a través de ella también encontramos cómo debe conducirse el pueblo, hacia dónde va, Señor, y hacia quién está dirigida la adoración. Gracias, Señor, por esta palabra de profecía y de promesa para con nosotros también, Señor. No solo fue para Asa, Señor, sino que el día de hoy nos alcanza también a nosotros. Padre, bendícenos por tu palabra, Señor. Ayuda a este siervo inútil, Señor, que se para aquí hoy a predicar tu palabra. Dale sabiduría e inteligencia, Señor, para hablar únicamente lo que está conforme a tu palabra. En tu nombre oro, Señor, que esta palabra, Señor, toque los corazones como tú has tocado el mío, Señor, y me has incomodado a accionar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Ve qué interesante, hermanos, esto, y quiero que escuche con atención lo que voy a introducir ahorita. Un movimiento de reforma proviene de la necesidad de hacer cambios, planteando como solución corregir todo aquello que no funciona o que está fuera de orden conforme a una realidad. Para que esto cambie, hermanos, o para que haya una reforma, es necesario regresar a la forma donde todo tenía orden. Quiero hablarles acerca de este contexto histórico que estamos tocando ahorita, acerca del rey Asa. Pero quiero que vea anteriormente qué está pasando en la historia. ¿Sabía que el rey Asa es el quinto rey de la dinastía de David? Y vea qué interesante esto. Algo, hermanos, estaba fuera de orden después del reinado de David. Algo estaba fuera de orden. Era una situación vivida en una época donde se había dividido el reino de Israel en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, hermanos, estaba compuesto por 10 tribus de Israel, y la región del sur, o el reino del sur, solo por 2 tribus.
vea esto, cómo se dividió el reino, no fue equitativo. La región del norte, hermanos, fue gobernada por Jeroboam, el cual pervirtió el altar de Dios. Escuche bien esto, lo que hizo Jeroboam. Pervirtió el altar de Dios en toda la región, en toda esa región norte. Principalmente, hermanos, Betel. ¿Sabe qué significa Betel? Casa de Dios. Principalmente esto pervirtió Jeroboam. El rey Jeroboam también, hermanos, expulsó a los sacerdotes levitas de los altares, trayendo nuevos sacerdotes a la manera de otras naciones. Que cuando Salomón estaba gobernando, hermanos, Jeroboam hizo alianza con egipcios, con etíopes y con sodomitas. Y de estos tres, hermanos, trae entonces perversión al altar de Dios. Y no solo quita, hermanos, la adoración a Dios, sino que remueve a los levitas y trae hombres, sacerdotes conforme a aquellas naciones. Y vea, y esto no es lo más grave todavía. Vea lo que hace todavía este hombre. Instaló también altares con becerros de oro, a los cuales rendían culto y sacrificios en los lugares altos, en los lugares que solo estaban dedicados para el Señor. Usted puede ver este contexto en Primero de Reyes 12, 25 al 33. Hermanos, del otro lado de la región, el lado del sur, el reino, hermanos, ahí no está pasando algo diferente. Aquí se está viviendo la situación similar a la del reino del norte. La historia no cambia mucho aquí, ya que el rey Roboam, hijo de Salomón, que solo reinaba 2 tribus, este también edificó altares a dioses ajenos junto a su madre Maaca. Recuerde esto, junto a quien instala este también rey Roboam altares a dioses ajenos junto a su madre Maaca. Y eso está en Primero de Reyes 14, 21 al 23. Luego reinó de Roboam su hijo, el rey Abías o el rey Abián. Y ese reinado, hermanos, solo duró 3 años. Y ese, hermanos, anduvo conforme a los rudimentos pecaminosos de su padre Roboam. Pero ese, hermanos, buscó a Dios en un momento y lo puso como jefe de su nación, por lo cual conquistó y Dios le entregó Betel, le entregó a Efraín. Y Abías entonces, hermanos, muere y su hijo Asa toma el reino. Vea algo bien interesante aquí. Salomón gobierna 40 años, hermanos. David gobernó igual 40 años. Roboam reina 17 años. Si ponemos a hacer sumas, 17 más 40 de Salomón son 57. Después de Roboam reina Abías y solo reina 3 años. Van 50 años, hermanos. 60 años, perdón. 60 años. ¿Y qué ha pasado con el pueblo, hermanos? ¿Sabían que David fue el único rey conforme al corazón de Dios? Porque nunca pervirtió el altar a Dios. Y es aquí entonces donde entra Asa. Y aquí quiero comenzar entonces a desarrollar este sermón, hermanos. Y los primeros 10 años del reinado de Asa fueron de paz, ya que Asa derribó todo altar de Judá, quitando todas las imágenes, y mantuvo el orden con los sacerdotes de Leví y de la casa de Aarón, iniciando así, hermanos, una reforma. Lo interesante de esa reforma, hermanos, al igual que la reforma protestante, es quien da inicio. Y no es Lutero, ni tampoco Asa. Quien da inicio a una reforma, amada iglesia, es Dios mismo. Quiero desarrollar este sermón entonces en 3 puntos, hermanos. Y el primer punto es: Dios es quien llama a permanecer. Y vea lo que dice de vuelta el pasaje ahí. Y el texto o el título de este sermón, hermanos, va a aparecer en pantalla ahí, es regresando a la forma. Vea qué interesante este tema, regresando a la forma. Y eso es lo que es un reformado, hermano. Regresa a la forma. Y vea cómo lo está haciendo Asa aquí. Interesante. Leemos entonces 2 de Crónicas 15, 1 y 2. Vea qué interesante. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. ¿Cómo comienza, hermanos? Viniendo Dios mismo, el Espíritu de Dios, a Azarías,
Azarías, hermanos, se convierte aquí en la voz hablante de Dios para darle un mensaje a su pueblo. Hermanos, y esto que hacemos nosotros los pastores también aquí, ser la voz hablante de Dios, de su palabra, dándole instrucción al pueblo. ¿Qué instrucción trae Azarías al rey Asa? Ve el versículo 2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y toda Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Permítame, hermano. Ocupamos gasolina. Seguimos. Es interesante, Dios se presenta al profeta. El profeta, hermanos, es incomodado con la palabra del Señor y se necesita presentar el oráculo, el mensaje que Dios tiene para el rey Asa y para el pueblo. Y vean que es interesante porque el oráculo lo que le dice es: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Hermanos, en este momento que viene Azarías a buscar al rey Asa, Asa se encuentra eufórico, lleno de una impactante alegría, hermanos, lleno de un gozo y podríamos decir hasta de un orgullo por haber librado una batalla contra los etíopes. Y vea qué interesante, porque este sentimiento de estar eufórico por esa batalla ganada es la intención con la que llega Azarías para presentar la promesa del Señor al rey Asa y a la región sur, recordándoles lo siguiente. Y eso está, hermanos, la batalla registrada en el capítulo 14 del 9 al 15. Usted lo puede ir a ver ahí, el capítulo anterior. ¿Con qué mensaje llega entonces el profeta Azarías? ¿Y con qué mensaje importante? ¿Y qué le quiere recordar a Asa sobre esta victoria? Y vea, lo que le recuerda es la importancia de permanecer en el Señor. Y que si ganaron la batalla fue únicamente porque le pidieron ayuda a Jehová, el cual estuvo con ellos e hizo que murieran y fueran derrotados los contrincantes de Asa en este momento, los etíopes. Y vea lo que dice el versículo 11 del capítulo 14. Vean qué interesante. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Versículo 12, vea lo que dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. ¿Quién fue el que los deshizo, hermanos? Dios, hermanos. Vea qué interesante, si de algo está eufórico Asa aquí, hermanos, y de lo que se tiene que sentir eufórico él, hermanos, le está recordando a Azarías, a él en este momento, que la gloria es de Dios. Dios es el que ha entregado a este ejército, al maligno, al malvado, que se ha levantado en contra de su pueblo. Dios es el que se lleva la gloria. Así que Asa, si te encuentras dándote la gloria a ti, el Señor te recuerda que fue Él quien destruyó este gobierno. Fue Él el que te ayudó. Fue Él porque tú lo buscaste. Fue por Él entonces que fueron derribados. Así que la victoria es de Dios, hermanos. No viene de Asa y de la estrategia militar de él. Vea lo que le dice si desglosamos esta promesa, hermanos, la primera parte. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Desde el inicio de su reinado, hermano, Asa dispuso en su corazón hacer lo siguiente. Número 1, si usted se va al capítulo 14, va a ver del versículo 2 en adelante, que número 1 hizo lo recto delante de Dios. Hizo lo recto, hermanos, delante de Dios tal y como su padre. Pero usted me dirá, pero hermano, hace poquito hablamos de Abías y este anduvo de acuerdo a los pecados de su padre Roboam. Cuando habla del padre, hermanos, aquí, que hizo conforme a su padre, habla de David. Hace la línea a David, a su padre David, del que viene la herencia en
en la monarquía. Vea, también lo que hizo Asa en 2 de Crónicas 14:3, quitó los altares paganos de Judá. Número 3, mandó a Judá a que buscase al Dios de sus padres, ahí mismo en el 14:4. Mandó también a que pusiesen por obra la ley de Dios y que guardaran su palabra, 2 de Crónicas 14:4. Hermanos, sin esto es imposible comenzar una reforma. Si usted tiene la Biblia Reina Valera de 1960, aquí la sección del capítulo 15 comienza diciendo, o el título que le da al texto es Reforma Religiosa de Asa. Vea qué interesante, hermanos. Esto fue, atrás, mucho tiempo atrás de Cristo. Esto fue mucho tiempo atrás del apóstol Pablo. Mucho tiempo atrás, hermanos, de la Reforma Protestante. Ya había una reforma, hermanos. Siempre ha habido una reforma. Desde que el hombre se cayó, hermanos, por su pecado, en el plan eterno de Dios estaba reformar al hombre y llevarlo a reconocer que solo Dios se merece la gloria por la redención que Él estableció desde antes de la fundación de la tierra. Vea qué interesante esto. Es Dios quien llamó entonces, hermanos, al rey Asa a hacer su voluntad de todo corazón. Y es Dios quien nos llama el día de hoy a nosotros y a que escuchemos y sigamos su voluntad, que nos acerquemos a Él, hermanos. Es la voluntad de Dios el día de hoy, que nos acerquemos a Él de todo corazón, y no solo por necesidades pasajeras. Dios quiere que usted y yo tengamos una relación con Él sincera, genuina, de todo corazón. La reforma, hermanos, inicia cuando el creyente busca a Dios con todo su corazón para hacer la obra de su palabra y andar en verdad. Solo de esta forma comienza la reforma. Hasta rima. Solo de esta forma comienza la reforma. Hermanos, mi pregunta es el día de hoy: ¿estamos viniendo a la iglesia solo por necesidades pasajeras? Y no está mal que tenga peticiones usted, pero en realidad ese es el enfoque de buscar a Dios. Solo que Dios le conteste y le cumpla esa necesidad pasajera. No me contestes, para reflexión. Hermanos, esta palabra, si le buscares, será hallado de vosotros. Esto, hermanos, al momento de Azarías dar esta palabra, se vuelve un eco en los oídos de Asa, porque él anteriormente dice, mandó a que pusieran por obra la ley de Dios. Y eso le recuerda, hermanos, Deuteronomio 4:29, que dice lo siguiente: y lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿De qué forma debe ser buscado el Señor, hermanos? De todo corazón y con toda el alma. No por necesidades pasajeras, no por la victoria sobre una batalla. Jeremías 29:13 le dice lo siguiente: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La voluntad de Dios, hermanos, siempre ha sido para con su pueblo, que lo busque de todo corazón. ¿Por qué cree que David entonces es considerado el hombre conforme al corazón de Dios? Por no dedicarle, hermanos, culto a otros dioses. Hermanos, ¿qué le está robando la gloria de Dios hoy en día en su corazón? ¿Qué le está llamando más la atención a usted que la misma palabra de Dios? ¿O es la palabra de Dios, hermanos, la herramienta fundamental de adoración en nuestra vida? ¿Sabía que solo por la palabra de Dios conoceremos quién es Dios? Y solo por la palabra de Dios nos daremos cuenta si estamos adorando verdaderamente al Dios de las Escrituras. Pero posiblemente estamos viniendo hoy aquí, hermanos, y levantando altares y adorando a un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Vea qué peligroso es esto. Vea lo que dice Juan 17:17, palabras del Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad. Al Padre le dice esto Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solo por la palabra del Señor, hermanos, podremos ser santificados. Solo por la palabra del Señor
conoceremos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el hombre, hermanos, para la iglesia, es que lo busque de todo corazón y con toda su alma. Ese es el primer y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Solo la palabra de Dios, hermanos, o solo por la palabra de Dios seremos transformados, y solo por la palabra de Dios seremos reformados para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, con un corazón agradable a Él. La palabra de Dios, hermanos, es nuestro punto de partida, y la palabra de Dios es nuestro punto de retorno. ¿Qué significa esto, que la palabra de Dios es nuestro punto de partida? Nuestra adoración, hermanos, y nuestra búsqueda a Dios siempre es vertical. Si en algún momento esta empieza a desviarse, ¿qué hay que hacer? Mire, de vuelta a la palabra, que será nuestro punto de retorno verticalmente hacia Dios. Asa, hermanos, está poniendo en práctica esto. Asa dio inicio a una reforma, poniendo sobre todo el lugar que Dios se merece en su pueblo, restableciendo el lugar del sacerdocio y de la enseñanza de las Escrituras para con su pueblo. Y puso también por estatuto que el pueblo volviera a la ley y a andar en la palabra del Señor. La segunda parte de este verso, hermanos: mas si le dejareis, Él también os dejará. Esta parte de la promesa, hermanos, nos lleva, o la última parte de la promesa nos lleva a una advertencia. Oiga bien, esto es una advertencia de parte del Señor. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Esta advertencia, hermanos, es para Asa, y esa advertencia es para nosotros. La muestra Azarías al rey Asa, diciéndole: Asa, si tú has ganado esta batalla y has traído un gran botín de oro, plata y de ganado y animales, Asa, que ese no sea entonces a lo que tú te rindas y a lo que le rindas culto. Esta advertencia, hermanos, tiene que ver con qué intenciones buscamos a Dios. La advertencia que Azarías le hace: Asa, si esta fue tu intención de buscar a Dios solo para obtener esta batalla, este triunfo, y para que fueras conocido por las demás naciones, entonces Asa, estás mal. La pregunta para nosotros, hermanos, es, y quiero que se haga esta pregunta usted en el interior de su corazón: ¿con qué intenciones venimos hoy, el día de hoy, hermanos, a la iglesia? ¿Con qué intenciones venimos hoy a la presencia del Señor? ¿Buscas lo temporal o buscas lo eterno? No le estoy pidiendo que me responda. Usted sabe cuál es la respuesta en su corazón. ¿Viene por lo temporal o viene por lo eterno? Buscamos, hermanos, la presencia de Dios genuina de todo corazón, de toda nuestra alma, o lo que estamos buscando es satisfacer necesidades pasajeras. ¿Qué estamos haciendo? Es para reflexión, hermanos. La advertencia para Asa es que si su intención, hermanos, era buscar el favor de Dios, oiga bien, si su intención era buscar el favor de Dios solo para ganar esta batalla contra los etíopes, lo que le espera entonces es destrucción, porque esto es desviarse de Dios y seguir deseos pecaminosos. Hermanos, esta profecía o promesa también va para nosotros. Si su intención el día de hoy ha sido buscar lo pasajero, lo momentáneo, lo que viene para su vida es destrucción y tribulación. Y vea lo que dice, hermanos, John Knox. Dice lo siguiente, un reformador: la reforma no consiste en cambiar ceremonias, sino en el cambio de corazones. No consiste en cambiar ceremonias. Hermanos, de repente podemos tener una buena liturgia aquí, pero con un desconocimiento enorme de la palabra de Dios y del Dios que adoramos. ¿De qué sirve cambiar las ceremonias entonces si nuestro corazón no ha cambiado? ¿De qué sirve cambiar las ceremonias si nuestro corazón está inclinado hacia algo que le quite el lugar a Dios? Azarías muestra la desobediencia pasada de Israel. Y quiero que vaya conmigo, hermanos, al verso 3
al 4 al 7, perdón, verso 3 al 7, y dice: muchos días ha estado, vea qué interesante esto, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Esa es la profecía, hermanos, o el recuento histórico de lo que está pasando con Israel en los reinados anteriores. Oíme, Asa, y escuchad esto: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Pero ahora ve, Asa, lo que pasó a Israel cuando no buscó al Señor. Versículo 5: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y a una gente se destruía a otra, y a una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Hermanos, esto hace énfasis al tiempo también de los jueces, donde no había nadie que gobernara a Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. El producto de esto, hermanos, es el desenfreno en corrupción y depravación. Por ende, lo que trae es destrucción y tribulación. El problema de Israel, hermanos, al apartarse de Dios y de su ley, lo cual los llevó a profanar los altares de Dios con sacrificios a imágenes y becerros de oro, el resultado de despreciar la enseñanza de los sacerdotes y de no tomar en cuenta la ley de Dios, les trajo serios problemas y tribulaciones a Israel. Hermanos, vea qué interesante esto. Vea qué interesante, porque Israel está en el tiempo de la monarquía, hermanos, y está haciendo lo mismito al momento de ser liberado en el Éxodo. ¿Qué hizo cuando Moisés se fue al monte Sinaí? ¿Qué hizo el pueblo? Fabricó un ídolo. ¿Qué hizo Jeroboam, hermanos, para pervertir al pueblo? Les fabricó un becerro de oro. ¿Sabe con qué intención lo hizo Jeroboam, hermanos? Con intención de fracturar el reino, porque sabía que si el pueblo servía al Dios de David, ese pueblo iba a andar conforme a la voluntad de Dios, así como David anduvo. Jeroboam no quería eso para Israel, y por eso instala este tipo de aberraciones en contra del culto santo de Dios. El punto número 2, hermanos, que quiero que veamos es lo siguiente: si Dios es el que llama, Dios es el que capacita. Escuche bien esto: si Dios es el que llama, Dios es el que capacita. Hermanos, esta promesa del Señor dada en esta porción bíblica es para con su pueblo, para con su rebaño, para aquellas ovejas que pertenecen y conocen a su pastor, cuando éste las llama para que le sigan y para que hagan la voluntad del Señor. El Señor les promete, hermanos, como al final de esta palabra en el versículo 7: pero esforzados vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Cuál es la recompensa, hermanos? El Salmo 23 nos dice que el buen pastor de las ovejas, el Señor promete que en lugares delicados pastos nos hará descansar. Esto evoca, hermanos, o hace llamado o mención a la vida eterna que viene en Dios. Esa es la recompensa del pueblo, hermanos, por andar en los estatutos del Señor. Claro, hermanos, que esto no viene del impulso del hombre por seguir las escrituras. Esto viene por el llamado del gran pastor de las ovejas, que llama a sus ovejas, y sus ovejas, hermanos, atienden a la voz de su pastor. De otra forma no hay cómo, hermanos, hacer reforma si no venimos al gran pastor de las ovejas y este no transforma nuestros corazones. Será imposible hacer una reforma. Vea lo que nos dice el versículo 8, lo que sucede después de que Azarías da la revelación del oráculo de Dios y la promesa para Asa y para el pueblo. Vea lo que sucede con Asa. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, mire, cobró ánimo
y quitó los ídolos abominables, ahora no solo de Judá, mire, de toda la tierra de Judá, de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Reparó, hermanos, Betel, la casa de Dios, retornando el altar de Jehová a la casa de Dios. Versículo 9 dice: después reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín. Mira qué interesante el impacto que tuvo, hermanos, la palabra del Señor a través de Azarías en el rey Asa. Fue un éxtasis aún mayor que el de haber ganado la victoria sobre los etíopes, ya que Asa cobró ánimo y respondió a la palabra de Dios no con su propio impulso, sino porque Dios obró en su corazón para establecer una reforma religiosa. Escucha este comentario, hermanos. La verdadera reforma no nace de la fuerza humana, sino de la obra de Dios en el corazón del hombre que lo ha capacitado para que haga y accione conforme a la obra de Dios. Juan Calvino dijo, hermanos, en el comentario a Ezequiel, dice lo siguiente: nadie podrá reformarse a sí mismo si antes el Señor no le concede un corazón nuevo. Nadie podrá reformarse a sí mismo si Dios no le concede un corazón nuevo. Ese es el comentario de Calvino a Ezequiel. Fin de la nota. Pero ve entonces qué dice Ezequiel 36:26. Y dice lo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué les dará el Señor? Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Hermanos, es el Señor quien lo da. No es el hombre que prepara su corazón. Es Dios quien le da un corazón nuevo y le prepara un corazón nuevo dentro del hombre. Y quitaré, dice, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón sensible a la palabra de Él, un corazón sensible a los estatutos y decretos del Señor, un corazón sensible, hermano, para no pecar en contra del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es por eso, hermanos, que Asa no solo actuó con valor, sino con un corazón transformado por Dios mismo. Y vea tres cosas que Asa hace como reforma para el pueblo de Israel en la región sur de su reinado. Tres aspectos importantes de esa reforma de Asa. Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Y ahí lo vimos en el capítulo 15, versículo 8. También reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico del templo. Regresó la adoración, hermanos, a Betel, casa de Dios. Reinstituyó, hermanos, a los sacerdotes descendientes de Leví y a los hijos de Aarón, para que estos fueran los que instruyeran al pueblo como Dios lo había decretado. Y número 3, hermanos, vea qué interesante la tercera parte de la reforma de Asa. Reunió a toda Judá, Benjamín y a los forasteros que se habían unido. Pero vean por qué se unen a Asa. Se habían unido a él viendo que Dios estaba con él. Si la reforma, hermanos, protestante tuvo un impacto grande en la sociedad y en las naciones, es porque Dios estaba con estos hombres. Y si nosotros, hermanos, hoy nos llamamos reformados, no es por ese periodo histórico de 1517, sino, hermanos, por el impacto de la palabra misma en nuestros corazones. Esto nos impulsa entonces a llevar el mensaje del Señor y su evangelio. El resultado de esto, hermanos, no depende de nosotros, depende de Dios. Pero nuestra vida y cómo vivimos el evangelio impactará a otros y Dios, mire, los traerá a Él. Este es el impacto de la reforma, hermanos. No solo en la reforma protestante, sino en la reforma del Señor. Y lo vemos aquí claro en esta parte, hermanos, en la monarquía.
en ese hecho histórico. El impacto de la palabra de Dios, hermanos, en Asa, es el mismo Dios quien lo lleva a darle la gloria. Asa es movido a que le dé la gloria a Dios. Asa es usado por Dios para establecer esa reforma, este retorno al fundamento que es Dios mismo y su palabra. Cuando la reforma cobra sentido y se le da el lugar que Dios merece, el pueblo cambia, el pueblo es transformado y el pueblo tiene un testimonio evidente a las naciones. Este es el impacto, hermanos, de una reforma verdadera en la palabra del Señor. El punto número 3, hermanos, para ir cerrando este sermón. Una reforma, hermanos, para que sea reforma, primeramente, número 1, es Dios llamando al hombre al compromiso. Número 2, hermanos, si es Dios el que llama, es Dios el que capacita. Pero el punto número 3, hermanos, es crucial para todo aquel que se hace llamar creyente. Punto número 3. Una reforma trae consigo compromiso. Vea qué interesante. Una reforma trae consigo compromiso. El impacto de una reforma religiosa, hermanos, en el caso de Asa y en el caso para nosotros también, es el retorno a la palabra de Dios. Trae consigo un compromiso y un cambio de perspectiva en la vida del creyente. Solo la reforma, hermanos, en la palabra del Señor nos dará la voluntad del Señor y nos llevará entonces a comprometernos a seguir el estatuto de Él y haciendo que la palabra tenga fruto, no solo en nosotros, hermanos, sino en frutos en todo aquel que se le comparte el mensaje de redención. El pueblo, hermanos, se compromete con el Señor. Y vea qué interesante. Vaya al versículo 12 al 13. Vea lo que dice. Entonces prometieron solemnemente, mire, el pueblo y el rey prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. El pueblo, hermano, se comprometió con el pacto y renovó su pacto con la palabra delante de Dios de todo su corazón, buscando siempre a Dios, y cualquiera que hiciere lo contrario, hermanos, este moriría. Tengo una pregunta, hermanos, o dos preguntas para ustedes cruciales el día de hoy. ¿Estás comprometido con el Señor? ¿Estás comprometido con el Señor, hermano? ¿O solo los pastores están comprometidos aquí? ¿O solo el liderazgo? Ellos son los que tienen que estar comprometidos para hacer reforma. ¿O es el conjunto, la unidad, hermanos, del creyente actuando para una reforma? ¿Necesitamos reforma el día de hoy, hermanos? ¿O nos basta con la reforma protestante? ¿Está dispuesto usted el día de hoy a comprometerse y renovar un voto de profesión de fe a Dios de todo corazón? ¿Está usted comprometido? ¿Se compromete igual, hermanos, como lo hizo el pueblo con Asa? Que cualquiera que se desviare de hacer lo que estaba instituido en la reforma, que era dejar los altares a dioses ajenos, andar en los conocimientos de la ley y andar bajo la enseñanza que los sacerdotes hicieran de acuerdo a la ley. ¿Está usted de acuerdo, hermanos? Y se compromete en su corazón, de todo corazón, hermano, se compromete a no andar en estas cosas. Pero vea, es que el compromiso también trae sentencia al que lo quiebra. Y cualquiera que quiebre este pacto morirá, sea grande, pequeño, hombre o mujer. Vea el versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento. Todos se alegraron de este juramento. ¿Están alegres el día de hoy, hermanos, para comprometerse con el Señor? ¿Están alegres, iglesia? Hermanos, hicieron con gritos de júbilo, como que se hubiesen ganado la batalla más importante de su vida. Hermanos, era la declaración para andar en los estatutos del Señor y para recibir los pastos verdes de descanso eterno.
Hermanos, es la declaración de fe para la vida eterna. Andar conforme a los estatutos del Señor. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo buscaban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fueron hallados de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Versículo 16, ve el compromiso del rey con este pacto, hermanos. Ve el compromiso. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, hermanos, en los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Hermanos, ¿quién era Maaca? ¿Se acuerdan el relato que le conté al inicio? Era la mamá del rey Abías, la abuela. Así como dijo que Asa anduvo en los caminos de su padre, pero no de Abías, sino de su tatarabuelo David. Aquí está hablando de Maaca. Maaca era la reina, hermanos, de la región del sur. ¿Y qué hizo Asa? ¿Tuvo misericordia para con su madre? De ninguna manera. Dice que la depuso, la quitó del cargo que tenía en la monarquía, la quitó del linaje, le quitó su corona. ¿Por qué? Porque se había inclinado a dioses ajenos y no se comprometió con el Señor. Hermanos, el compromiso trae una recompensa enorme, pero la falta de compromiso traerá destrucción para su vida y perdición eterna. Segundo de Crónicas 7:14, hermanos, era algo que Asa recordaba por sus antepasados. Segundo de Crónicas 7:14, con esto voy terminando. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La reforma, hermanos, trae compromiso. Hermanos, Dios ha hecho un llamado a nosotros durante todo el año 2026, y espero, hermanos, que no solo algunos estemos atendiendo el llamado del Señor. Espero que usted como iglesia, y aquí los pastores presentes, que estamos comprometidos, usted también se pueda comprometer con nosotros para poder llevar, hermanos, testimonio de la verdad de Dios. Testimonio, hermanos, que necesitamos seguir reformándonos, seguir yendo a la forma principal. Por eso el título de este sermón es De vuelta a la forma, a la palabra del Señor. Conclusión: Dios sigue llamando a su pueblo a regresar a la forma original. Una fe centrada en Cristo, fundada en la palabra y guiada por el Espíritu Santo, será entonces la fe verdadera reformada, no por un movimiento histórico, sino por la obra continua del Dios que transforma los corazones. Si hoy somos reformados, es únicamente, hermanos, por el poder y el impacto de la palabra de Dios. Es por pura gracia de Dios, hermanos, que hemos sido movidos a creer en fe y a declarar, hermanos, que somos hijos de Dios, porque Cristo ha muerto por nosotros, nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho ahora, nos ha declarado justos delante del Padre. Este es el evangelio de la justicia de Dios. Porque de la justicia de Dios, hermanos, nadie se librará. Pero aquel que se le ha aplicado la doble imputación, hermanos, dice Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Juan Calvino expresó lo siguiente: nadie podrá reformarse a sí mismo si antes el Señor no le concede un corazón nuevo. Lutero dijo: el corazón del hombre es una bestia indómita, una bestia indomable. Si Dios no lo gobierna, será gobernado por el mismo diablo. Hermanos, que sea el Señor hoy el único que cobre el sentido de la verdadera reforma. Que sea Dios, hermanos, el altar principal de nuestros corazones. Y que sea Dios el único, hermanos, que nosotros buscamos
irremediablemente. Porque no hay remedio, hermanos, fuera de Dios. Así que debemos de ir a la presencia de Dios, hermanos. Porque de eso, hermanos, tenemos una obra en el Señor que traerá para nosotros entonces el gozo de saber que la gloria es de Dios para salvación nuestra. Nunca ha pertenecido la gloria al hombre, nunca perteneció a Calvino, nunca perteneció a Lutero, nunca perteneció a Asa ni a David, nunca perteneció a Moisés, sino Dios capacitando a hombres, poniendo la palabra de Dios mismo en sus bocas, como Azarías, para llevar el mensaje de Dios. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra, Señor, por la exposición de ella, Señor. Gracias por la sola escritura, Señor, porque es la revelación, Señor, y no revelación, Señor, de interpretación privada, Señor, sino una revelación para comunicar al pueblo lo que tú quieres dar a conocer a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por capacitarnos, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos, Señor. Y gracias, Señor, por poner un compromiso en nosotros el día de hoy. Padre, hoy presentamos nuestros pecados delante de ti. Si hemos fallado, Señor, a tu voluntad, si hemos fallado a tus estatutos, Señor, como iglesia nos comprometemos el día de hoy a andar de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu ley, Señor, llevando la adoración únicamente, Señor, a ti, y dándote la gloria únicamente a ti, Señor, por todo lo que hagamos, Señor, alrededor de nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestra casa, con nuestros amigos, en la iglesia, Señor, en todos los lugares que el hombre ande, que sea un testimonio fiel de que la palabra ha sido un impacto en su vida. Movido, Señor, por tu gracia, movido, Señor, por esa misma gracia, a confesar en fe de que somos hechos hijos tuyos, Señor, para herencia incorruptible, amado Cristo Jesús, por tu sacrificio eficaz en la cruz. Gracias, Cristo, por mandarnos al Espíritu Santo y recordar todas estas palabras, Señor, como Asa fue tocado, Señor, como Azarías fue llevado por el Espíritu Santo a recordarle las promesas al rey Asa y al pueblo, para que anduviesen conforme a la voluntad de Dios. Cambia nuestro corazón, amado Dios. Es imposible que nosotros podamos cambiar nuestro corazón, pues somos depravados, Señor. Pero tu luz, Señor, ha alumbrado nuestro ser. Y tu luz, Señor, nos ha movido de condenación eterna por haber amado más tu luz que los deseos pecaminosos de este mundo, Señor. Ayúdanos, Cristo Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir por la senda de justicia que nos lleva a la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.